Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Ambientalismo Libre junto a México Libertario. Estamos en esta 15ª entrega de nuestros podcasts quincenales y ahora vamos a hablar de un tema que ha estado en la mira de muchos políticos a nivel mundial, el cual es la carne. Ya vimos cómo el presidente de México está regulando lo que es el azúcar, quiere regular muchas cosas. Entonces, es probable que le eche el ojo a la carne, igual que lo ha hecho los Estados Unidos y otros presidentes a nivel mundial. ¿Por qué la carne? Según el informe del IPCC, tiene un gran aporte de gases de efecto invernadero a la atmósfera. También se la tilda de que puede consumir mucha agua y causa deforestación. ¿Qué es lo que propone el gobierno, diferentes gobiernos, para evitar que la carne siga siendo ese peligro, no solamente para el ambiente, sino también para la salud? Bueno, está la prohibición de la carne como tal. En países como Cuba ya no puedes tomar leche, también que es un derivado de ganado, después de los 7 o 6 años. Entonces, no tarda en pasar lo mismo con la carne aquí en estos lugares. Y también otros políticos están queriendo implementar impuestos, aumentar impuestos a la carne, de los que de por sí ya pagan muchos impuestos para la carne, ahora pagar más impuestos. Obviamente, con la prohibición, lo único que vas a causar es un mercado negro de carne, porque la gente va a seguir buscando carne. Y eso va a fomentar el trabajo de la mafia. Como ya sabemos, cualquier mercado negro termina en negocios hasta violentos a veces. Y el aumento de impuestos lo único que va a hacer es encarecer la carne para la gente que más lo necesita, que muchas veces son gente pobre que puede costearse carne una vez a la semana y ya ni eso van a poder, lo cual representaría un déficit de ingreso de proteínas a su organismo, aumentando así de por sí ya la mala alimentación que tiene. En el IPCC, como hablamos hace tiempo, vienen muchas partes, muchos informes técnicos. En uno de esos nos muestra cuáles son las industrias que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera. Y la agricultura está agrupado en un solo grupo. La ganadería también. Y ahí hay que señalar algo muy importante. Hay varios tipos de ganadería y no lo especifican en el informe del IPCC. Hay dos tipos de ganadería, la intensiva y la extensiva. La intensiva es aquella ganadería que hemos visto en las películas donde hay corrales, es a nivel como una industria, es una fábrica de carne. Hay muchos corrales en una área determinada y en esos corrales están viviendo las vacas y reciben comida, reciben agua, reciben todo lo que necesitan para sobrevivir sin tener que salir a campo. Entonces requiere una infraestructura muy grande, mucho personal, mucha maquinaria, mucho movimiento, incluso hasta sistemas robóticos en las más modernas que hay, y todos los insumos que necesita los traen de otra parte, ¿ok? Y la extensiva es la ganadería que tú has visto en las películas donde están las vacas pastando en el campo. Este tipo de ganadería, o también puede ser otro tipo de animal, pueden ser también llamas o guanacos o ovejas también. Se puede ver que es un pastizal, una sabana donde hay arbolitos, pero la mayor parte del paisaje es puro pastizal. Y esos arbolitos sirven para descansar, para que los animales descansen del sol, o se cubran del sol o de la lluvia. Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cuáles son las diferencias en este tipo de cosas? Por ejemplo, la alimentación. En la intensiva, la alimentación está regulada, está balanceada por veterinarios, nutriólogos, los cuales determinan una dieta y programan esa dieta de acuerdo a la funcionalidad y al programa que tengan de producción. En el caso de la ganadería extensiva, ellos comen la comida que encuentran en el campo. Van a escoger la que más les gusta, las plantas que más les interesan y van a mantener una dieta de acuerdo a las circunstancias del ecosistema en este momento. Luego, la obtención del alimento, pues en intensiva les llevan el alimento, en la extensiva van y la buscan, lo cual representa también que la carne tenga menos grasa, porque está en más movimiento con el otro. Los insumos, todos los insumos que van a estar para lo que es calefacción en invierno, aire acondicionado cuando es verano,
es necesario instalarlo en la ganadería intensiva. En otro caso, las vacas solitas van a buscar cómo combatir el clima, lo cual también va a suponer un gasto de energía para las vacas. Esto ya nos vamos dando cuenta que es más fácil producir carne intensiva que carne extensiva. Luego, los servicios ecosistémicos. La ganadería extensiva brinda servicios ecosistémicos porque el ganadero extensivo tiene que acomodarse al ecosistema y fomentar que el ecosistema esté bien. Entonces, al tener un ecosistema bueno, como ya mencionamos muchas veces en estos capítulos, el ecosistema brinda estos servicios. Entonces, le va a convenir tener muy bien su rancho. En cambio, en el otro, en el intensivo, no hay ningún servicio ecosistémico que brinde a la sociedad. Y luego, el impacto ambiental que tiene el intensivo es mayor el impacto ambiental que tiene el extensivo. El uso de combustibles fósiles es mayor en el intensivo que en el extensivo. Ya podemos ver una diferencia en cuanto a rentabilidad, contaminación, servicios ecosistémicos y emisión de gases de efecto invernadero. Y la calidad de la carne es mayor, según los expertos, en la ganadería extensiva que la intensiva. Ahora, el precio en la ganadería intensiva en este momento es más barato que el precio de la ganadería extensiva. Hay algunas personas, por ejemplo en España, que están intentando obligar a que todo sea extensivo, lo cual no convendría mucho a la gente pobre, volveríamos a lo mismo. Entonces, el bajo precio de la ganadería intensiva hace que sea más accesible a la gente. Pero hay que recordar que los precios ahorita no son los reales. Por ejemplo, una de las cosas que más se quejan los ambientalistas es la depredación que hay de los bosques para hacer ganadería. Entonces, eso también hace que el alimento que llega a la ganadería intensiva de afuera destruya otros ecosistemas. Pero hay que recordar que esos ecosistemas que se están destruyendo están bajo el resguardo del Estado. Que si tuvieran un dueño, esos ecosistemas, los ganaderos, los productores de comida para ganado, no podrían invadir otros territorios. Normalmente este tipo de destrucción de bosques se da en áreas naturales protegidas, cuidadas por el Estado. Entonces puede ser que el precio no sea real y que ya, si el área privada, las áreas naturales son privadas, la ganadería intensiva aumente de precio. Entonces hay que recordar esa parte y tenerla muy, muy presente. Otra cosa que puede intervenir en los precios, la poca oferta de ganadería extensiva. Ahorita, por lo mismo que no hay mucho, hay poca ganadería extensiva, por lo cual la demanda sigue amplia, pero la oferta es poca, lo cual aumenta los precios. Si la ganadería extensiva se hiciera más popular, habría más oferta, por lo tanto el precio bajaría. Entonces, y las personas que tienen pocos ingresos, nosotros fomentamos un libre mercado que ya sabemos que aumenta el nivel de vida de las personas a nivel económico, también podrían optar por la ganadería extensiva antes que la intensiva. De esta manera, ya el impacto es menor. No solamente menor, porque lo que hace la extensiva es tratar de imitar lo que hacen los rumiantes en condiciones naturales. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los pastizales eran dominados por los bisontes y los bisontes ya estaban acostumbrados a una dinámica en el ecosistema. Ellos, por ejemplo, con una tormenta invernal, en vez de resguardarse y esperar que la tormenta pase, ellos caminan en contra de la tormenta, lo cual reduce el tiempo de exposición a la tormenta invernal, lo cual reduce los costos que puedan invertir los ganaderos en mantener la carne o el ganado saludable. Las vacas mueren más por el frío, se congelan, se mueren, porque no saben cómo enfrentar el frío. En cambio, un bisonte sí. Entonces, mientras más acorde a la localidad, al ecosistema, sea la especie, va a ser más barato producirla también. Ya de por sí, en el norte de Estados Unidos, es cada vez más popular la carne de bisonte, porque es más barato producirla. ¿Por qué? Porque está más adaptada al ecosistema. Incluso los lobos, que muchos se han quejado de que también desplazan los lobos a los depredadores grandes, los lobos sirven como una especie de pastor que va moviendo las manadas de bisontes, lo cual evita que haya un sobrepastoreo en ciertas zonas. Actualmente los vaqueros tienen que estar moviendo al ganado para que no se desgaste en la zona de pastizal. Los lobos pueden hacer eso gratis. Entonces aquí podemos ver cómo el precio del servicio ecosistémico no solamente se puede dar en cuanto a carne, sino también en cuanto a conservación. Se puede combinar con cacería legal, cacería cinegética que ya comentamos aquí. Se puede combinar con madera, con miel, con frutos o con incluso cultivos. Entonces, en un rancho ganadero extensivo, tú puedes encontrar muchas cosas, incluso turismo. Hay gente que paga para ir a trabajar casi gratis a esos lugares y sentir cómo es criar ganado en esas circunstancias, que es muy parecido a lo que se hacía en el siglo XIX o XVIII.
No solamente eso, el metano, que es lo que más expulsan las vacas, se reduce en el caso del extensivo, porque el metano se produce en mayor cantidad cuando la dieta no es tan rica en fibras como es el caso de la intensiva. La extensiva tiene más fibra, lo cual reduce la cantidad de metano que puede expulsar la vaca. El CO2 también, como mencionamos, al no tener tanta maquinaria, no va a emitir tanto CO2. Y por último, los nitratos, ¿qué pasa? Los nitratos se convierten en amoníaco en la intensiva porque dentro del corral se mezcla orina y heces fecales, lo cual produce amoníaco y eso también es un gas de efecto invernadero. En la extensiva no, los ganado orina en un lado, defeca en otro lado y con el tiempo se va secando, se incorpora al suelo y esos son nutrientes para el suelo. Entonces, también los ranchos de ganadería extensiva absorben gases de efecto invernadero. ¿Ok? Igual los microorganismos del suelo absorben el metano. El metano se destruye en la parte de arriba de la atmósfera por radiación solar, pero también se absorbe por medio de microorganismos al suelo, lo cual sirve de fertilizante para las plantas. En la salud, también, como decíamos, la carne extensiva tiene menos grasa. En el consumo de agua, ya hablamos del agua. Si el agua tiene un precio, no importa la industria que sea, va a regular y va a crear y va a innovar para evitar consumir tanta agua donde es escasa. El precio nos va a decir si el agua es escasa o abundante. Y de acuerdo al precio, la industria que esté acentuada ahí va a gastar más o va a gastar menos o va a implementar más tecnologías en ahorrar agua. Incluso un ganado que sea adaptado a la zona no va a requerir tanta agua. O sea, no es lo mismo criar vacas en el desierto que camellos en el desierto. Eso también nos da una idea de cómo puede poco a poco la agricultura ir innovando y imitando la naturaleza para producir lo que tanto necesitamos los humanos. Todo esto viene en un archivo que hizo el 2020 la organización ganaderiaextensiva.org. Voy a anexar abajo el enlace para que puedan estudiar a detalle las emisiones, el uso de suelo, todo ello, para que ustedes puedan ver cómo es que la ganadería extensiva puede ser una solución a este problema que le quieren ver los políticos, ¿no? Recordemos que el político, al final de cuentas, lo único que está buscando es generar más burocracia para justificar más empleos, justificar más poder económico, incluso un control sobre la dieta. En las grandes tiranías, a lo primero que le echan ojo es a la dieta. Podemos recordar cómo en China pasó eso, cómo en Cuba está pasando eso, en Venezuela está pasando eso, y siempre buscan una excusa, ya sea por la salud, en este caso el medio ambiente. Por último, yo quisiera enfatizar en esto, igual que cuando hablamos de energías, el gobierno no tiene que promover ni una ni la otra. El mercado tiene que ir solamente regulando esto de acuerdo a las circunstancias específicas de cada lugar. El político no tiene ni idea de cómo funciona un pastizal en el sur de Brasil o en el norte de Argentina o en el norte de Brasil. Cada lugar es muy único, muy específico y las personas, de acuerdo a las circunstancias muy únicas y locales, van a generar innovación, van a generar estrategias para producir lo que necesitan. Siempre y cuando el sistema de justicia, otra vez recalco esto, respete el principio de no agresión y respete la propiedad privada. Entonces, no es necesario que un político se ponga del lado de un tipo de ganadería o del otro tipo de ganadería. Dejemos que el mercado solamente decida. Es más fácil que nosotros tengamos el poder de mejorar nuestra vida que un político. Recuérdenlo y disfruten este fin de semana una rica carnita asada con sus familiares y no se sientan culpables de calentar el mundo. Mejor si es carne de ganadería extensiva. Cuídense mucho y estamos en una próxima emisión. Hasta pronto.